nuevos, tiempos salvajes, que es normal, eso te salvará. Levántate y lucha, esta es tu pelea. Levántate y lucha, solo por ti. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el horario que sintonice este podcast llamado Politicida Podcast. Un nuevo podcast que se me ocurrió hace unos meses hacer y de verdad que por tiempo no lo había podido comenzar. Y la idea de este podcast no es unirse a todos los podcasts políticos donde los tipos de derecha, los tipos de izquierda revientan a la derecha, revienta a la izquierda y que la derecha vota por la derecha, la ultraizquierda es mala. Y tampoco mis fans que escuchen lo mismo de la izquierda, que dice no voten por la extrema derecha, que los republicanos, Pinochet y toda esa tontera. La verdad que de eso estamos yo por lo menos estoy cansado. Me estoy aburrido de esta lecera de que están los buenos y están los malos. La verdad que esa tontera nos tiene a un país que está muy mal. Yo no diría en ruinas, porque los países en ruinas son los países que acaban de salir de una guerra. Ese es un país en ruinas. Pero tenemos una democracia a punto de fracasar, a punto de joderse. Eso es la verdad. El que no lo quiera entender, la verdad que no o está sordo, está ciego, o simplemente es un fanático. Entonces, la verdad que la idea del podcast es esa. Yo soy súper sincero. Verán, primero yo soy Luis Méndez, para que soy un chileno normal, no he militado nunca en un partido, nunca, ni tampoco he apoyado algún partido político. Ya, con eso con esa presentación ya debería ser suficiente para decir que soy un chileno medio normal. Nunca he estado metido en temas de financiamiento, no he estado metido en campaña, no. Sí me he acercado a políticos, tengo que serlo, pero acercado. He conversado con algunos políticos, pero eso no quiere decir que sea un militante. Partiendo de esa premisa, comenzando con eso, ya podría ser bastante transparente para poderles decir que soy un chileno igual que ustedes nomás. Que es bastante. Y no estoy metido en este comidillo por el poder, por carguitos menores, y como lo que vemos actualmente en la política chilena. Como primer capítulo más de presentación, la idea es que también ir invitando a personas, quizás que no sean políticos tan conocidos, pero que sí podamos tener algún debate, alguna conversación interesante. La verdad que la idea mía siempre ha sido tratar de aportar de una visión crítica, ya sea por YouTube o por Facebook o simplemente en la calle. Pero cuando veo que algo no tiene destino, simplemente lo digo. Para mí, esto que voy a decir, quizás algunos no se han sentido identificados, pero yo sí me siento identificado. El gobierno actual de Gabriel Boric es una generación de entre los 30 y los 40 años. Su grueso político, la gente que lo lidera. Yo tengo 40 años. Podríamos decir que hay gente entre 30 y 45 años para decirlo bien.
para que sea más claro, para hacerlo más real. Yo tengo 40 años, nací en el 82. Tengo nociones de la política, los primeros para el sí y el no. Era bien chico, tenía 5 años, pero yo todavía recuerdo la campaña del sí y el no. Y siempre estuve interesado en la política desde muy chico, de los 8, 9, 10, 11, hasta los 40 años. Siempre he estado muy interesado en el tema público y metido en la política en el sentido desde fuera, no desde dentro. No, nunca he participado como les digo, ni siquiera de un movimiento político. Pero todos los gobiernos han tenido sus pros y sus contras. Vamos a hablar del año 90 en adelante, no vamos a hablar de Pinochet, de que fue una dictadura. ¿Ya? Tampoco mi afán es polemizar con que Pinochet y aquí el dictador. Todos sabemos que es un dictador y todos sabemos que hubieron violaciones a los derechos humanos terribles. Yo creo que ya pasando bastantes años deberíamos tener más o menos eso como claro. Este podcast, si va a pensar de que voy a hablar a favor de Pinochet, está súper equivocado. Entonces yo te recomendaría que no me siguieras escuchando, ¿no? Pero volviendo al hilo de en que iba, el gobierno, o sea, gobiernos buenos y malos, desde el sí al no. Después Elwin tuvo sus pros, sus contras. Frey, que a mi gobierno, que a mí lo personal no me gustó, tuvo sus pros y sus contras. Lago, sus pros y sus contras. Bachelet, que de ahí ya no me empezó a gustar ningún gobierno, nada. A mí en lo personal, ningún gobierno después de Bachelet me gustó, ni siquiera le vi algo bueno. Bachelet, Piñera, un desastre en lo político. Luego Bachelet, un desastre. Bachelet 2. Y luego Piñera, un desastre total. Con un reventón el 18 de octubre que lo desplomó el Estado. Desplomó el Estado y Sebastián Piñera no supo qué hacer más que sacar los militares y con eso se acabó su gobierno. Se acabó su gobierno. Un tema político arreglándolo con la fuerza, con los militares. Eso no se debe hacer en democracia. Y hasta que llegamos a este gobierno de Gabriel Boric, que es de mi generación. Y yo tengo que ser súper claro con ustedes que a mí me da mucha pena que la generación mía, que está en el poder, por más que yo no sea de izquierda, lo esté haciendo tan mal. Que no sepa qué está haciendo en el gobierno. Que no sepan para qué están. ¿Para qué están? Todo lo que hacen no es que lo hagan mal, sino que no lo saben hacer. No tienen dominio sobre seguridad pública, no tienen dominio en la economía. La economía, ahora están celebrando que hay un superávit fiscal, pero los quiero ver el próximo año. Todo lo que pasó con los retiros, va a haber un rebote y cuánto capital ha salido del país. Pero la credibilidad, yo creo que es lo peor que tiene este gobierno. La credibilidad. O sea, son personajes que primero agitaron la violencia. Ahora quieren seguridad pública. ¿Cómo construyen un relato avalando violencia, diciéndole a la gente que salga a protestar, diciéndole a la gente que vaya a evadir en los pasajes, y después tú, cuando estás en el gobierno, quieres que la gente haga todo lo contrario? ¿Cómo? ¿Cómo le vas a pedir eso a la gente? La gente va a decir que se creen estos tipos. Si me usaron, ¿qué se creen? Si se vayan al carajo. No tienen credibilidad alguna. Y mi generación está en el poder. Y a mí me da mucha pena porque lo están haciendo pésimo. Así como vamos, sin ser querer ser alarmista, pero estamos derechos a un quiebre institucional. La gente no lo quiere darse cuenta. Los actores políticos se hacen los sordos o son demasiado miserables como para hacer algo, para dejar de ir por el carguito chico y arreglar esta cagada. Todos quieren el carguito chico. Y eso es lo que
y eso es lo que más a mí me entristece, que mi generación no ha sabido gobernar el país. Y queda en el suelo la tesis que decía que los políticos antiguos no escuchan a la ciudadanía, los políticos antiguos no saben gobernar, no escuchan a los jóvenes, no escuchan al pueblo. Toda la culpa era de los políticos antiguos. El primer personaje que empezó a hablar así fue Meo, el año 2009. Que los políticos estaban viejos, que la vieja política. Pero la verdad que la nueva política o la vieja política es la misma nomás. Los tipos son más jóvenes, pero son peor que los viejos, po. Tienen a todos sus amigos en el gobierno. A todos sus amigos en el gobierno. Los tienen a todos acomodados. O sea, ¿con qué credibilidad te da eso? Después de criticar y hacer exactamente lo mismo que hicieron los políticos más antiguos y peor, porque esto es mucho más feo. Es mucho más la gente que está en este momento, que son cercanos a Gabriel Boric y a la gente de Apruebo y Dignidad, que son cercanos en reparticiones públicas, familiares, etcétera. Entonces, todo lo que se dijo que se iba a hacer o que se iba a cambiar, no se hizo nada. Entonces, yo lo que veo en el país, políticamente hablando, es un desastre. Y un desastre que también tiene la culpa la oposición. La derecha, en vez de haber aprovechado el triunfo del rechazo, va y hace un pacto con el gobierno para hacer otro proceso constituyente, cuando el proceso constituyente debería haber terminado. En un fracaso, sí, en un fracaso. Y haber hecho que el Congreso, con sus facultades constitucionales, hubieran reformado la Constitución. Punto. En los temas que realmente son de interés de la ciudadanía. Haber reformado la Constitución. Haberla reformado de una forma quizás agresiva, sí. Pero ¿para qué? Miren, esta ni siquiera es una convención constitucional. Son grupos económicos que se han apoderado se van a apoderar de este proceso. Y veo a mi generación, y a la generación, y a una izquierda como Apruebo Dignidad, con total que me dejen gobernar, con total que estos tipos me dejen gobernar, yo les voy a entregar este proceso. Exactamente lo mismo que hizo Piñera. Con tal que me dejen terminar mi gobierno, les voy a entregar la Constitución para que hagan una nueva y me dejen terminar. Los tipos que están en esa encrucijada y que realmente se dicen que quieren al país, deberían renunciar, no tienen facultades. O sea, su permanencia dejan un forro aún más grande. Piñera, el año 2019, cuando vino el reventón social, debió haber renunciado. No hubiéramos tenido proceso constituyente, que fue un desastre. No hubiéramos tenido el forro en las calles, los saqueos y todo lo que ya sabemos. Todo lo que pasó después. Si no hubiera sido, esto es una casualidad terrorífica, pero si no hubiera sido por la pandemia, por el COVID-19, Sebastián Piñera no hubiera terminado su mandato. Yo me imagino sin COVID, Sebastián Piñera, sin que hubiera habido COVID, no hubiera terminado su mandato. Y veo que este gobierno actual de Gabriel Boric va en la misma senda. Yo creo que no va a terminar. No va a poder terminar su mandato. Va a tener un año de recreo. No va a gobernar, se va a quitar. Mientras los otros se barajan ahí en la Constitución. Y yo estoy, no sé si seguro la palabra, yo por lo menos voy a votar rechazo. No creo en este proceso constituyente actual. No creí en el anterior ni creo en este. Este proceso constituyente, los grupos económicos son los que se quedaron con él. Lo van a armar y lo van a hacer a su pinta.
los electos no van a tener mucho que hacer. Así que no creo en este proceso y lo más probable es que vote rechazo. O en contra, como es lo que han acordado ahora, que se vota a favor o en contra. Yo creo que voy a votar en contra. No creo en el proceso. Y la verdad que no me interesa participar en él. Sí voy a ir a votar. Siempre voy a votar porque es una responsabilidad. Ya seas para que votes blanco, votes nulo, votes por algún candidato, eso a mí me da lo mismo eso. Pero sí es que es importante que participes. Pero eso en resumen. Es un resumen de una introducción para que más o menos vean el estilo con que se va a dar este podcast. Yo lo que quiero es invitar a más personas que podamos debatir. Me da lo mismo el partido que sea. Lo importante es que sea con altura, que incluso sea lúdico, que lo pase bien la gente que venga acá. Y que sepan que es un estilo bastante directo, pero en buena onda. No es para atacarlo ni hacerle una encerrona, para nada. No quiero eso. Yo quiero que la gente vuelva a hablar, vuelva a conversar fuerte, pero que después que terminen de conversar puedan mirarse a la cara y darse la mano. Así era el Chile de antes. Y así es como tenemos que relacionarlo en política. Los grupos que están ahora, lo único que se dedican es a la pelea chica, pero se reparten los cargos por detrás. Y esa huevada es lo que nos tiene jodido a nosotros como país. Y más allá del eslogan que se dijo en octubre del 2019 que Chile despertó, los chilenos tienen que despertar, pero políticamente. No para ir a dejar la cagada, para ir a romper cosas, para ir a saquear, para recibir un bono, no. Tienen que despertar políticamente para que no les metan el dedo de nuevo en la boca. Y lo primero que mi intención de hacer este podcast es aportar en un granito de arena. Mire, si convenzo a 10 personas ya es algo. Para mí es harto. Yo sé que la fuerza de un podcast puede llegar muy lejos. En política, como les decía al principio, los podcasts políticos son muy de derecha, o muy de izquierda, o son de grupos económicos. No hay más que eso. Este es un podcast que no es de centro. Es un podcast que es un chileno medio, que lo único que quiere es aportar para que podamos tener un mejor futuro o ver un camino detrás del túnel, porque así como vamos, la verdad que vamos derecho al precipicio. Así que un abrazo, un saludo y ya nos estamos escuchando en otro capítulo del podcast Politicida Podcast. El nombre, la verdad que hay que ser un poco loco para hacer un podcast independiente, sin apoyo de nadie, la verdad, sabiendo el poder que tienen algunos grupos económicos en la actualidad, pero yo sé que nos va a ir bien. Yo sé que va a ir bien. Un abrazo y nos estamos escuchando.